Siempre pensé que la familia se suponía que debía ser una fuente de amor y apoyo, un lugar donde podías ser tú mismo sin ser juzgado. Pero en mi caso, la familia se sentía más como una obligación, una que me drenaba constantemente, emocional y financieramente. Me llamo Olivia y, por lo que recuerdo, siempre he sido la responsable. La a la que todos recurrían cuando las cosas salían mal, la que tenía su vida en orden, o al menos así lo parecía. Y mi hermano mayor, Liam, él era el niño dorado, encantador, impulsivo e irresponsable, pero de alguna manera siempre lograba salir adelante, generalmente con mi ayuda. Al crecer, Liam tenía una manera de captar la atención sin esfuerzo. Era el tipo de persona que podía convertir un pequeño inconveniente en una historia épica, y nuestros padres lo adoraban. Yo, por otro lado, era más tranquila y práctica. Me concentré en la escuela, conseguí un buen trabajo y me aseguré de ser financieramente independiente desde el momento en que me gradué. Sin embargo, Liam tomó un camino diferente, saltando de una idea de negocio fallida a otra, siempre con grandes sueños pero nunca con el seguimiento necesario. Y cada vez que uno de sus emprendimientos se desmoronaba, adivina a quién recurría para un rescate. Olivia, sabes que haría lo mismo por ti, decía, mostrando esa misma sonrisa confiada que funcionaba con todos menos conmigo. La verdad era que no podía recordar una sola vez en que él hubiera estado allí cuando yo lo necesitaba. Cubría sus cuentas atrasadas, le prestaba dinero para su próxima gran cosa, e incluso lo ayudé a asegurar una hipoteca para su casa al cofirmar el préstamo. En ese momento, me dije a mí misma que era lo correcto. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Nuestros padres nunca vieron un problema en ello. Liam solo está pasando por una mala racha, decía mamá, removiendo su té, como si toda su vida adulta hubiera sido una larga mala racha. Papá asentía de acuerdo, añadiendo, tiene potencial, solo necesita un pequeño empujón. Y por empujón, se referían a mi dinero. A pesar de todo, nunca hice una escena. Tragué mi frustración, sonreí en las reuniones familiares y hice mi parte para mantener la paz. Cada domingo, cenábamos juntos en casa de nuestros padres, y era la única vez que me permitía creer que tal vez, solo tal vez, éramos una familia normal y feliz. Mamá se esmeraba con la comida, papá recordaba los buenos tiempos y Liam, siempre la estrella del espectáculo, nos entretenía con historias de sus últimos planes. Mientras tanto, yo me sentaba en silencio, sorbiendo mi vino y fingiendo no ver las miradas preocupadas que mamá me lanzaba cada vez que Liam mencionaba otra crisis financiera que estaba gestionando. Luego, un domingo, todo cambió. Empezó como cualquier otra cena. Mamá había hecho su famoso asado y papá estaba divagando sobre algún vecino antiguo que se había mudado años atrás. Estaba a mitad de mi comida cuando Liam mencionó casualmente su nueva idea de negocio, algo sobre comprar y vender motocicletas vintage. Solo necesito un poco de capital para empezar, dijo, mirándome directamente. Me reí, asumiendo que era una broma, pero la forma en que su expresión se endureció me dijo lo contrario. Vamos, Olivia, dijo, con una voz cargada de derecho. Te está yendo bien, una pequeña inversión no te mataría. Dejé mi tenedor, sintiendo el peso familiar de la expectativa presionando contra mi pecho. Liam, creo que necesitas manejar esto por tu cuenta, dije, forzando una sonrisa educada. No puedo seguir rescatándote. Su rostro se puso rojo y, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, estalló. ¿Sabes qué? Eres una vergüenza, Olivia. Siempre actuando como si fueras mejor que el resto de nosotros. La habitación se quedó en silencio. Mamá y papá intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno dijo una palabra. Liam se reclinó en su silla, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer mi audacia. Quizás no deberías venir a estas cenas más si no puedes apoyar a tu familia. Sentí el aire salir de mis pulmones. Busqué el apoyo de mis padres, pero todo lo que obtuve fueron encogimientos de hombros a medias. Liam no lo dijo de esa manera, dijo mamá, palmeando mi mano. Pero el daño estaba hecho. Parpadeé para contener las lágrimas y asentí. Cierto, dije, levantándome de la mesa. Quizás no debería. Esa noche me fui sintiéndome más pequeña que nunca. Durante años, me había esforzado al máximo para apoyar a Liam y mantener a la familia unida. ¿Y para qué? ¿Un lugar en una mesa donde ni siquiera me querían? Esa noche, mientras conducía a casa, algo dentro de mí se endureció. Tal vez era hora de que Liam viera cómo es la vida sin mi ayuda. Pasé los siguientes días repasando las palabras de Liam en mi cabeza, una y otra vez. Eres una vergüenza, Olivia. Quizás no deberías venir a estas cenas más. La punzada no desaparecía, me carcomía en los momentos de tranquilidad, mientras sorbía mi café matutino, durante reuniones en el trabajo, incluso mientras yacía en la cama mirando al techo. Al principio ni siquiera estaba enojada.
Solo herida, no había hecho más que apoyarlo durante años y, sin embargo, al primer signo de resistencia, me desechó como si no valiera nada. Lo que más dolía era lo fácilmente que mis padres lo habían permitido. La suave y despectiva palmada de mamá en mi mano, el asentimiento silencioso de papá, todo decía mucho. Pero el dolor gradualmente se convirtió en algo más. Enfado. Y el enfado, cuando recibe suficiente combustible, se convierte en acción. Una semana después de la desastrosa cena, Liam me envió un mensaje de texto como si nada hubiera pasado. Liam, hola, ¿puedes cubrir la hipoteca de este mes? Estoy un poco corto, las cosas están difíciles con el nuevo negocio. Miré mi teléfono, el mensaje se volvía borroso ante mis ojos. Lo leí de nuevo, y luego una tercera vez, solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Había expulsado de las cenas familiares, me había humillado frente a nuestros padres y ahora tenía la audacia de pedir dinero. Tomé una respiración profunda, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Mi respuesta habitual habría sido un simple, claro, seguido de una transferencia de la cantidad exacta necesaria. Pero no esta vez. Esta vez, abrí mi aplicación bancaria y cancelé el pago automático de su hipoteca. Casi podía oír el sonido de la red de seguridad rompiéndose debajo de él. Unas horas más tarde, mi teléfono sonó. El nombre de Liam apareció en la pantalla. Dejé que sonara, sintiendo una sensación de satisfacción asentarse en mi pecho. Un minuto después, una segunda llamada. Luego un mensaje de texto. Liam, hola, ¿se realizó el pago? Respondí simplemente, no, lo cancelé. Aparecieron las burbujas de escritura de inmediato. Luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Liam, ¿qué quieres decir con que lo cancelaste? Olivia, estamos hablando de mi hipoteca. Esperé unos minutos antes de responder. No querías que estuviera cerca, ¿verdad? Dijiste que era una vergüenza. Considera esto como mi forma de mantenerme fuera de tu vida. Silencio. Luego otro mensaje. Liam, vamos, Liv. Sabes que no lo dije de esa manera. Solo estaba molesto. No respondí. Al día siguiente, recibí una llamada de mamá. Cariño, dijo, con voz suave pero con un matiz de preocupación, Liam nos contó sobre la situación de la hipoteca. ¿No puedes ayudarlo una vez más? Tragué mi frustración. No, mamá, no puedo. Él dejó claro que no soy lo suficientemente familia para sentarme en la mesa de la cena, así que no soy lo suficientemente familia para pagar sus cuentas. Su suspiro crujió por el teléfono. Ya sabes cómo es, Olivia. No lo dijo en serio. Siempre has sido la confiable. Apreté la mandíbula. Quizás ese sea el problema. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Poder real y tangible. Liam volvió a llamar, esta vez dejando un correo de voz. Su voz era más aguda, más enojada. Esto no es gracioso, Olivia. Tengo plazos y no puedes simplemente cerrar el juego así. ¿Qué se supone que voy a hacer? Lo escuché 2 veces, sonriendo para mí misma. Por una vez, sus problemas no eran mis problemas. En los días siguientes a mi decisión de cortar a Liam, los mensajes y llamadas seguían llegando. Al principio, eran casuales, como si pensara que podría engañarme para revertir mi decisión. Liam, hola Liv, mira, sé que estás molesta, pero hablemos, ¿de acuerdo? Liam, esto es solo un malentendido. Somos familia. Lo ignoré. Cada vez que veía su nombre aparecer en mi teléfono, sentía una mezcla de satisfacción e incredulidad. Realmente pensaba que podía insultarme, desterrar de la familia y luego esperar que siguiera financiando su estilo de vida como si nada hubiera pasado. Unos días después, el tono de sus mensajes cambió. Liam, ¿en serio no me estás respondiendo? Liam, tengo un pago pendiente, Olivia. Esto no es gracioso. Liam, bien, sé mezquino, lo resolveré. El último me hizo reír. ¿Mezquino? Si defenderme después de años de ser aprovechada era mezquino, entonces bien. Con gusto llevaría la corona. Sabía que Liam no era el tipo que se rendía fácilmente, sin embargo. Y tenía razón. Pronto, empezó a contactar a nuestros padres, usando su encanto y haciéndose la víctima ante nuestros familiares. Olivia, dijo mamá durante una de sus habituales revisiones, tu hermano está realmente luchando ahora mismo. Ya sabes lo difíciles que han sido las cosas con la economía y todo. Lo interrumpí, cansada de la misma excusa. Mamá, Liam ha estado luchando desde la secundaria. No es la economía, es él. No puedo seguir haciendo esto. Ella dudó, simplemente no entiendo por qué estás haciendo esto ahora. Siempre has ayudado antes. Porque finalmente me he dado cuenta de que nunca va a terminar, dije, frotándome las sienes. He sido su red de seguridad por demasiado tiempo y no le está ayudando. Necesita aprender a valerse por sí mismo. Papá, siempre el pacificador, intervino con su lógica habitual. Pero Olivia, te está yendo tan bien. No es como si te estuviera haciendo daño. Eso tocó una fibra sensible.
Ese no es el punto, papá. Solo porque puedo ayudar no significa que deba hacerlo. No lo entendieron, nunca lo harían. Para ellos, yo era la responsable, la que lo tenía todo bajo control. Lo que no se daban cuenta era que ser la responsable venía con un aplastante peso de expectativas. Y estaba cansada de cargar con ello. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Desconocido: hola Olivia, soy Jake. Nos conocimos en la inauguración de la casa de Liam el año pasado. Espero que estés bien. Escucha, Liam mencionó que quizás podrías prestarle un pequeño préstamo. Casi dejé caer mi teléfono. ¿Estaba pidiendo a sus amigos que me hicieran sentir culpable para ayudarlo ahora? Tomé una respiración profunda y respondí: hola Jake. No, ya terminé con eso. Tal vez debería pedirle a otra persona. Al día siguiente, recibí otra llamada. Esta vez del banco de Liam. La mujer educada pero firme al otro lado explicó que se habían perdido los pagos de la hipoteca y, como yo era cofirmante, se estaban comunicando conmigo. No me sorprendió, lo había esperado. Entiendo, dije, manteniendo mi voz serena. Pero ya no cubriré esos pagos. Hubo una pausa. Señora Bennett, como cofirmante, usted sigue siendo legalmente responsable. Sonreí, aunque ella no podía verlo. Estoy al tanto de mis obligaciones. Pero creo que deberían hablar con el prestatario principal en lugar de conmigo. Más tarde ese día, Liam finalmente cedió. Se presentó en mi apartamento, golpeando la puerta como si tuviera todo el derecho de estar allí. Cuando la abrí, estaba desaliñado, su postura confiada habitual reemplazada por una caída desesperada. Olivia, comenzó, abriéndose camino dentro. Necesitamos hablar. Crucé los brazos y me apoyé contra el mostrador de la cocina, mirándolo fijamente. ¿Hablar? ¿O te refieres a suplicar? Se irritó. Esto no es gracioso, Liv. El banco me está persiguiendo y necesito tu ayuda. No puedes simplemente abandonarme así. Negué con la cabeza. Tú me abandonaste primero, Liam. ¿Recuerdas? No querías que estuviera cerca. Bueno, obtuviste lo que querías. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. No lo dije de esa manera, ¿de acuerdo? Me avergonzaste frente a todos. Me burlé. Oh, ¿te avergoncé? Liam, he estado rescatándote durante años y tienes la audacia de llamarme vergonzosa. Él levantó las manos. Mira, me equivoqué, ¿de acuerdo? Pero realmente necesito que esta vez me ayudes. Te lo devolveré, lo juro. Me reí, y no fue un sonido bonito. Has estado diciendo eso durante una década, Liam. ¿Cuándo, exactamente, planeas devolverme? Porque mi cuenta bancaria no ha visto un centavo de ti. Sus ojos se oscurecieron y, por primera vez en años, vi algo que no esperaba: miedo. No solo estaba preocupado por su hipoteca, estaba preocupado por perder el estilo de vida cómodo que yo había estado financiando. Está bien, dijo, bajando la voz. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Me disculparé, lo siento, ¿de acuerdo? Negué con la cabeza. No se trata de una disculpa, Liam. Se trata de respeto. No me respetas y ya terminé. Me miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Realmente vas a dejar que pierda mi casa? Encogí los hombros. Tal vez sea hora de que aprendas a cuidarte por ti mismo. Por un momento, pensé que podría decir algo significativo, algo sincero. Pero en su lugar, solo murmuró una maldición por lo bajo y salió corriendo, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. Me quedé allí por mucho tiempo, mirando la puerta cerrada, con el corazón palpitando. Pero no sentí culpa, no sentí arrepentimiento, me sentí libre. Por supuesto, Liam no era de los que se rendían sin luchar. Durante las siguientes semanas, intentó todas las tácticas posibles. Llamó a nuestros padres, se hizo la víctima ante nuestros familiares, e incluso hizo que amigos en común trataran de hacerme ver la razón. Pero no cedí. Entonces llegó el momento que había estado esperando, el aviso de embargo del banco. Liam me llamó en pánico, con la voz temblando. Olivia, van a tomar la casa. Por favor, tienes que ayudarme. Dejé que el silencio se prolongara entre nosotros antes de finalmente decir, creo que lo resolverás. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que ayudarlo no significaba arrojar dinero al problema. Significaba dejar que él enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y por más que lo odiara, era la única manera en que él aprendería. El día en que la casa de Liam entró en ejecución hipotecaria, esperaba algún tipo de explosión. Un berrinche, otra ronda de chantaje emocional, tal vez incluso una confrontación enojada en mi puerta. Pero en su lugar, recibí silencio. Por primera vez en años, Liam no estaba llamando, enviando mensajes de texto ni irrumpiendo en mi vida con sus habituales demandas. Y al principio, me sentí aliviada. Pero luego comencé a sentirme inquieta. No fue hasta 2 semanas después que finalmente rompió el silencio. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró, y casi me puse los ojos en blanco al ver su nombre. Debatí ignorarlo, pero la curiosidad ganó.
Hola, respondí, manteniendo mi voz neutral. Hubo una larga pausa, seguida de un profundo suspiro. Olivia, me equivoqué. Parpadeé sorprendida. Liam nunca admitió haberse equivocado. Nunca. Me recosté en mi silla, esperando las excusas habituales, las promesas, las súplicas desesperadas. Pero en cambio, su voz estaba cruda, casi derrotada. Se llevaron la casa ayer. No sé qué hacer. Por un breve momento, la simpatía parpadeó dentro de mí. Pero luego recordé todas las veces que le había advertido, todas las segundas oportunidades que le había dado, y cómo las había tirado. Tomé una respiración profunda. Tú lo resuelves, Liam. Te metiste en este lío tú mismo. Se rió amargamente. Sí, supongo que sí. Eso fue todo. No hubo súplicas. No me culpó. Solo, aceptación. Esa noche, hubo un golpe en mi puerta. La abrí y encontré a Liam allí, luciendo muy diferente al hermano confiado y arrogante que solía conocer. Sus hombros estaban caídos, su ropa arrugada y tenía círculos oscuros bajo los ojos. Parecía, perdido. Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver, dijo, frotándose la parte posterior del cuello. Pero quería hablar. Crucé los brazos, apoyándome en el marco de la puerta. Te escucho. Exhaló lentamente. Yo, conseguí un trabajo. Uno de verdad. Mis cejas se levantaron. ¿Ah, sí? Asintió, luciendo casi avergonzado. Construcción. Nada lujoso, pero paga las cuentas. Oh, bueno, lo haría si tuviera cuentas que pagar. Se rió débilmente. Estoy quedándome con un amigo por ahora. No es genial, pero es mejor que nada. Por primera vez, vi un destello de algo diferente en él, humildad. Tal vez incluso un poco de gratitud. No estoy aquí para pedir dinero, añadió rápidamente. Solo, quería decir que lo entiendo ahora. Entiendo por qué dejaste de ayudarme. Lo miré, estudiando su rostro, tratando de averiguar si esto era otro acto. Pero había algo en su voz, en la forma en que no podía mantener mis ojos, que me decía que finalmente estaba diciendo la verdad. No me di cuenta de cuánto dependía de ti, continuó. Era más fácil dejar que manejaras las cosas en lugar de lidiar con ellas yo mismo. Y ahora lo entiendo, no te estaba siendo justo. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Durante tanto tiempo, había soñado con escuchar esas palabras, con que Liam finalmente reconociera todo lo que había hecho por él. Pero ahora que estaban aquí, no sabía qué hacer con ellas. ¿Y ahora qué? Pregunté suavemente. Encogió los hombros. Sigo trabajando, intento pagar lo que pueda. Tal vez consiga mi propio lugar eventualmente. Asentí, dejando que sus palabras calaran. Bien, dije finalmente, eso está bien. Un silencio tenso se estiró entre nosotros y, por un momento, pensé que podría preguntar si podía quedarse en mi casa. Pero no lo hizo. En cambio, se enderezó y me dio una pequeña sonrisa vacilante. No te molestaré más, Olivia. Solo, quería decir gracias. Aunque no lo aprecié antes. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Así que simplemente asentí. Cuídate, Liam. Él asintió de vuelta, luego se dio la vuelta y se alejó. Me quedé allí en la puerta, viéndolo irse, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, y quizás incluso un poco de esperanza. Más tarde esa noche, mientras me sentaba sola en mi sofá, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, no me sentía responsable de Liam. No sentía que era mi trabajo salvarlo más. Y eso se sentía liberador. Saqué mi teléfono, revisando mis finanzas, y por primera vez, vi dinero que realmente era mío. No más transferencias mensuales drenando mis ahorros, no más presupuestos frenéticos para cubrir los desastres de Liam. Era una nueva hoja en blanco. Y finalmente estaba lista para disfrutarla. En las semanas siguientes, me encontré adaptándome a una nueva especie de tranquilidad. No más mensajes frenéticos de Liam, no más llamadas de nuestros padres intentando mediar, no más rescates financieros de última hora. Mi vida, por primera vez en años, me pertenecía por completo. Al principio fue extraño, casi demasiado silencioso. Me sorprendía revisar mi teléfono por hábito, medio esperando ver el nombre de Liam aparecer con alguna nueva excusa, alguna crisis fresca. Pero no había nada, solo el ocasional correo electrónico del trabajo, mensajes de amigos y, por una vez, eso era suficiente. Una mañana de sábado, mamá llamó. Cariño, comenzó, con voz inusualmente vacilante, ¿has hablado con Liam? Suspiré, removiendo mi café. No últimamente, mamá. ¿Por qué? Bueno, lo vi el otro día y parece diferente. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Creo que perder la casa lo afectó mucho. No respondí de inmediato. Sabía que estaba tanteando, tratando de ver si me sentía culpable, si finalmente, recuperaba el sentido, y me lanzaba a ayudar. Pero la culpa ya no tenía el mismo poder sobre mí. Mamá, dije suavemente, Liam es un hombre adulto.
Está resolviendo las cosas y, honestamente, ya es hora. Ella suspiró. Lo sé, es difícil verlo luchar. A mí también me costaba, pero no de la manera que ella pensaba. No me costaba verlo luchar, me costaba saber que me había dejado cargarlo durante tanto tiempo. Creo que luchar puede ser lo mejor para él, dije simplemente. Mamá no discutió, lo cual me sorprendió. En cambio, simplemente dijo, supongo que lo veremos. Y lo vimos. Unas semanas después, me encontré con Liam inesperadamente en una cafetería local. Estaba sentado en una mesa de esquina, con una laptop abierta frente a él y un manual de construcción a un lado. Alzó la vista, me vio y ofreció una pequeña sonrisa, casi tímida. Hola, Liv. Dudé por un momento antes de acercarme. Hola, ¿cómo te va? Señaló el manual con una risa seca. Tratando de estudiar para este examen de supervisor. Pensé que ya era hora de dejar de solo trabajar y empezar a ascender. Levanté una ceja, genuinamente impresionada. Eso es. Genial, Liam. Rascó la parte posterior de su cabeza. Sí, bueno, hay que empezar por algún lado. Me miró, su expresión más sincera de lo que jamás había visto. Lo entiendo ahora, ¿sabes? Todo lo que dijiste. Sonreí, asintiendo. Bien, hablamos un rato, y aunque la conversación fue corta, sentí un cambio. Un verdadero. Después de ese encuentro, no vi a Liam con tanta frecuencia, pero no lo necesitaba. Sabía que estaba resolviendo las cosas por sí mismo, sin que yo tuviera que intervenir constantemente para salvarlo. Y eso era suficiente para mí. En cuanto a mí, canalicé mi energía en cosas que habían estado en segundo plano durante demasiado tiempo, mi propio futuro. Reservé un viaje en solitario a Italia, algo con lo que siempre había soñado pero que nunca me sentí capaz de justificar con Liam necesitando constantemente ayuda. Incluso me inscribí en un programa de certificación en planificación financiera, algo para avanzar en mi carrera en lugar de en la de los demás. La mejor parte, finalmente comencé a disfrutar de mi vida sin el peso de las responsabilidades de otra persona sobre mis hombros. Unos meses después, en una reunión familiar, una a la que realmente quería asistir esta vez, Liam apareció luciendo más saludable y feliz. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez, creí que podría lograrlo por sí mismo. Nos intercambiamos un asentimiento a través de la habitación, un entendimiento tácito entre nosotros. Él sabía que ya no lo rescataría y yo sabía que él no esperaba que lo hiciera. Y esa fue la verdadera victoria. Un año después, me encontraba sentada en un balcón bañado por el sol en Florencia, sorbiendo un espresso y maravillándome de cuánto había cambiado mi vida. No más llamadas frenéticas, no más noches sin dormir preocupándome por el próximo desastre financiero de Liam. Solo yo, viviendo finalmente la vida que había dejado en pausa durante tanto tiempo. Liam se había comunicado unas semanas antes, no por dinero, sino solo para hablar. Ahora tenía su propio lugar, un apartamento modesto, pero era suyo. Incluso mencionó estar ahorrando para algo grande, aunque no dijo qué. Pude oír el orgullo en su voz y, por una vez, también me sentí orgullosa de él. Mientras veía pasar a la gente por las bulliciosas calles de abajo, sonreí para mí misma. Dejar ir había sido lo más difícil que había hecho, pero también lo mejor. Y al final, ambos salimos más fuertes por ello. Levanté mi taza en un brindis silencioso para mí misma, finalmente libre, finalmente feliz.